Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35 en TVUJAT y en el 107.3 de FM en La Voz Universitaria Radio UJAT. Pues bien, aquí tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, y este es un programa que realiza la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de aquí de la UJAT. Bueno, es un día bastante interesante porque tenemos algunos temas muy interesantes para cada uno de ustedes que vamos a ir desarrollando aquí mi amigo Bolívar, que está acompañado en este día aquí en el programa. Bueno, nuestro otro amigo Gildardo, ahí viene. Hoy los días de tránsito aquí en Villahermosa se complican y eso nos retrasa un poquito. Pero bueno, hoy vamos antes de continuar, primero permítanme presentar a mi amigo Bolívar. Muy bien, Juan. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan una vez más, otra semana más de Aprendamos Economía. El tema es bastante interesante. Ganancia. La ganancia. Fíjense que sí, son dos temas muy interesantes. Uno, la ganancia en la empresa, y el otro es la falsificación de productos. Sí, la ganancia es algo muy importante en todos los negocios, pero hoy por hoy parece ser que esto de la ganancia pues ha exagerado un poco quienes tienen bajo su responsabilidad este recurso que se obtiene de las empresas, y en estos tiempos actuales quienes tienen esta responsabilidad han exagerado. Hablemos de la ganancia, Bolívar. Sí. ¿Qué entenderíamos por ganancia? ¿Qué es la ganancia? Se ha dicho que la ganancia es un beneficio económico, bien es cierto, pero que también este concepto tiene muchas implicaciones intrínsecamente, como por ejemplo son costos, son gastos. Muchas veces en una transacción dices, bueno, de compra-venta, dices, bueno, lo compré a un precio y lo vendo a otro precio, la diferencia es mi ganancia. O sea, trae más implicaciones todavía que el mismo concepto como tal. ¿Por qué? Porque van implícitos otros conceptos más ambiguos a la ganancia. Yo creo que todo aquel que invierte, yo me supongo que invierte cierta cantidad de dinero, tiene un propósito: crear una organización productiva, ser una empresa, a veces micro, a veces pequeña, y en función al proyecto que él tenga y a la cantidad de dinero que tenga para invertir, es que estos negocios se crean. Y sí es natural que tú obtengas por cada peso que inviertas una rentabilidad, ¿no? Y a veces buscamos que esa rentabilidad, que llamamos comúnmente ganancia, sea a veces un poco exagerada, ¿no? Ese dinero que recuperamos por lo que invertimos nosotros. Sí. Y naturalmente que ahí está el problema, ¿no? Tú haces un proyecto, buscas tu tasa de rentabilidad y dices un 60, 70% en un negocio que tú instales. Pero cuando ya funciona el negocio, que cuando sacas costos de operación y demás, y ese porcentaje que tú le aplicas como empresario, eso a veces como que se dispara en gran cantidad y hacen que las cosas estén funcionando a veces exageradamente. Porcentaje muy alto sobre la ganancia. Ese es el problema que hay en muchos lugares del mundo y muy en especial en este país. Sí, sobre todo en las pequeñas empresas, de que te digo, este concepto mismo de ganancia tiene como que hablar de la utilidad. Y yo te decía de los costos, porque en la implicación de los costos, como esta operación es aritmética, muchas veces cuando dices costos fijos, tiene que ser razonablemente para esos costos fijos. Costos variables, necesariamente para esos tipos de costos, que van a implicar en la operación contable, financiera de la empresa, el equilibrio de perder o ganar, ¿no? Entonces ahí es donde esa ganancia se convierte en un margen, pues. Claro. Por ejemplo, tú incluyes mano de obra, tú incluyes materia prima, tú incluyes donde se puede guardar un espacio especial que es tu producto, el traslado, y viene la parte importante, el porcentaje de ganancia. Una vez yo fui con un grupo a una empresa, un grupo de mis alumnos, y al llegar ahí, la empresa, es una empresa grande, le empezó a explicar a los muchachos el proceso de producción, pasamos por las instalaciones, llegamos al meollo de la producción. Ahí andaba con nosotros el director administrativo, con nosotros. Cuando uno de los muchachos le dice a esta persona, oiga, ¿y cuál es la ganancia que obtienen ustedes por una tonelada de esto? No digo el producto. Y le dice, ¿y sabes qué hizo esta persona? Bueno,
les invito a que pasemos a tomar un refresco, acá pasen en este espacio, nos llevaron a tomar un refresco, un ambigú que nos dieron ahí, un sándwich y vámonos. Y ya salimos y nos fuimos. Y me dicen los muchachos que veníamos en el autobús, oye, profe, ¿y por qué no nos dijo el porcentaje, la ganancia que ellos obtienen? Y dijo, ninguna empresa, ningún empresario, nadie te va a decir cuánto es su nivel de ganancia. No te lo van a decir jamás, le digo. ¿Por qué razones? Me dicen ellos. Por una sencilla razón, ese porcentaje se estima a veces arbitrariamente. Lo estiman quienes tienen a su cargo la administración de la empresa y lo que venden y lo que comercializan los productos. Entonces nadie te va a decir cuánto va a ganar por cada producto que se comercialice. Eso jamás. Y eso, no sé si algún día tú seas empresario, le digo. Y si te hicieran esa pregunta a alumnos como en ese momento, estoy convencido que tampoco tú se lo vas a decir. Porque es un secreto que guardan quienes. Imagínate si te revelan que por ese kilo de algún producto te dicen, yo le aplico el 60%, exageradamente ese porcentaje de ganancia. Entonces, ese porcentaje de la ganancia es un punto secreto que manejan quienes administran. Tiene muchos contextos. En este caso, por ejemplo, para fijar el precio, por ejemplo, ¿no? Tienes que fijar el precio. Bueno, fijas el precio, pero tienes que tomar en cuenta mis costos, ¿no? Es decir, el precio no se establece de una manera sistemática o arbitraria, ¿no? Porque tienes afuera competencia, tienes afuera... Y en esa manera te das cuenta de que la ganancia se va dando, ya no como lo que veníamos haciendo, sino como un margen de ganancia. En nuestro sistema capitalista. En el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque es la libre empresa, la iniciativa privada, y bueno, el sistema tiene esa libertad de que el empresario decida cuánto. Está en el libre juego de la oferta y la demanda. Así es, y la decisión que tiene para producir y utilizar estos recursos que él tiene y hace una empresa y decide cuándo ganar. Yo buscaba un dato hace tiempo, obviamente ya las economías socialistas ya no existen en el planeta. Hay economías pues, que se manejan de una manera mixta, como el caso de los chinos, como el caso un poco los soviéticos, los rusos, perdón, ya no los soviéticos, y así los demás son dictaduras. El caso, revisaba yo la ganancia en estas economías socialistas. Y ellos decían de que la industria socialista fabrica artículos, pero no para obtener ganancias, sino artículos o bienes o servicios que se necesitan para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y ellos argumentaban que sí, que obtienen cierta ganancia a ellos, porque si no midieran la ganancia, no sabrían la efectividad, si no la calcularan la efectividad de la organización. Y sí, y esa parte que llamamos aquí nosotros ganancia, la calculan para la efectividad de la empresa y lo hacen de esta manera. Un porcentaje se queda a la empresa y otro porcentaje se va al fondo que el gobierno maneja para financiar todas las empresas. Entonces decían sabiamente ellos, esta parte que nos quedamos nosotros, que le quedan a las empresas socialistas, tiene un sentido. Tenemos que cambiar equipo, actualizar equipo, manejar equipo, que nosotros compramos a las empresas socialistas que fabrican bienes de capital, empresas bienes para la producción, maquinaria para la producción, y argumentaban ellos, así se administran, para impulsar inclusive el bienestar de los propios trabajadores, y dan una serie de datos, ¿no? En donde vemos nosotros que por muy socialistas que sean, también la ganancia ahí se maneja, pero tiene un sentido muy diferente al que tiene nuestro sistema capitalista. Aquí la ganancia es un porcentaje que se apropia a quién, el dueño de la empresa, y punto. No lo comparte con nadie. Y la ganancia que se genera en el socialismo, que se generaba en el socialismo, se dividía de esta manera, una parte para el fondo que financia a todas las empresas de la economía socialista y una parte para la propia empresa para renovar equipo, para renovar maquinaria, para lo que necesite para el funcionamiento de la propia empresa. Ahí se maneja, así se maneja en estas economías socialistas, obviamente tiene un sentido eminentemente social. Sí, efectivamente, el concepto que le llamamos depreciaciones también en el sistema capitalista. Es decir, las empresas tienen equipos que cada día o cada año se van depreciando y debes sacar de allí, de esos sistemas contables, una parte para poderlos reponer, ¿no?
y esas depreciaciones se van y se integran al costo de producción. Pero lo hace de una manera, la empresa en nuestro sistema, ese porcentaje de amortización que hacen ellos por depreciación de la maquinaria De la y equipo que se maquinaria de maneja, equipo. lo tienen que manejar ellos para renovar equipo. Obviamente la ley se lo permite. Les da un porcentaje y esa erogación, esa erogación que está en papeles se carga al costo de producción. Porque la ley se lo permite en nuestro país y además si tú no lo haces como empresa, como empresario, ¿qué va a pasar mañana que tu equipo ya no funcione? Claro, que cierta parte de tu maquinaria no funcione. ¿Cómo lo vas a hacer para reemplazar o mandar a arreglar lo que se te descompone? En nuestro sistema, tú tienes que caer ese fondo con eso que se va descontando para ese porcentaje donde se va depreciando la y maquinaria. Que se va cargando el costo, pues, para claro. que se pueda recuperar en el corto plazo o mediano plazo esos equipos, ¿no? Y eso tenemos que verlo en los costos de producción y a veces en la famosa ganancia. Por eso, por eso que a veces esa ganancia se convierte en un margen de ganancia, ¿no? Y si tú ves en el socialismo, esa ganancia que le queda, ese porcentaje que le queda a la empresa, tiene otro sentido. Sí, social. Un sentido social, un sentido de beneficiar al trabajador y el otro es que con él se pueda reparar, se pueda renovar equipo en la empresa. Sí, de satisfacción de las necesidades, ¿no? Es una que existía en aquellos países socialistas, ¿no? En esas economías. Y la ganancia sigue teniendo un sentido, pero son dos enfoques, ¿no? Dos enfoques diferentes, un enfoque eminentemente particular, privado, en nuestras economías capitalistas, y un enfoque eminentemente social en las economías socialistas. Entonces, la ganancia sigue siendo parte importante en cualquier economía, sea centralmente planificada socialista o sea eminentemente capitalista. Perfecto. La ganancia tiene un papel importante. Por eso te decía yo de que la ganancia es tan importante en todo el aspecto de la economía, que aquí nuestros empresarios mexicanos tienen un sentido, un concepto muy diferente a lo de la ganancia. No tan diferente como el sistema, pero al final de cuentas ellos buscan cómo hablar de la ganancia. Seguimos platicando al regreso del programa. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Ya llegó Gildardo. Ya venía un poco preocupado porque el tráfico, y en serio, el tráfico está un poco difícil, ¿no? La salida de esa avenida Tabasco va a estar cañón durante muchos días. Bueno, amigo, bienvenido. Bueno, pues lamentablemente un atraso, pero ya estamos aquí. Venía yo escuchándole, me dejaron los ojos cuadrados, hablando sobre la teoría de la mi amigo ganancia. maneja esos temas muy bien. No, pero aquí nos va a dar luz, nos va a dar luz. Fíjense que Fíjate que un día te comentaba con Bolívar el caso, que escuchaste las diferencias que teníamos entre las economías socialistas y capitalistas, y la ganancia sigue siendo importante. Nos quedamos pensando en la ganancia desde el punto de vista del empresario mexicano. Del empresario mexicano. Fíjate que yo siento que el público que nos sigue por televisión y por radio, a mí me gustaría, antes de entrar a ese tema de la ganancia... Te lo perdiste, hermano, así que tienes un ratito para Tengo mis 3 minutos para contar. Creo el concepto de ganancia, mucha gente, de acuerdo a la teoría económica que explica ese fenómeno, le va a dar un nombre, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, eficacia marginal del capital, que es una corriente teórica que explica esto que normalmente lo conocemos como ganancia. Hay otros que le llaman utilidad marginal, hay otros que le llaman beneficio económico, hay otros que le llaman excedente económico, hay otros que le llaman plusvalía, y hay una diversidad de palabras y de conceptos para referirse o definir el concepto. A un concepto tan importante en las ciencias económicas. Con relación a eso, yo quisiera acentuar algo. Todos estos conceptos no se entenderían o no se podrían explicar
sin uno que los abarca totalmente, que es el excedente económico. El excedente económico finalmente es esa capacidad que tiene la sociedad de generar más de lo que necesita para consumir sus necesidades. O sea, ese es un excedente económico desde el punto de vista social. Desde el punto de vista individual, este fenómeno se modifica y se interpreta en función del desarrollo histórico en que se encuentre la sociedad. La ganancia no ha existido siempre. La ganancia siempre la vinculan con la producción de mercancías. Ha existido producción de mercancía sin haber ganancias, ¿sí? La ganancia es la expresión más desarrollada del excedente económico dentro de un proceso social más complejo. Muy bien lo decía Bolívar, la sociedad, para que nosotros podamos existir como especie humana, tenemos que, de lo que se produce, tenemos que reponer una parte. Tiene que haber una reposición de las condiciones materiales que se usan para producir. Pero hoy por hoy, por ejemplo, los empresarios... Pero si me permite terminar la idea, ¿sí? Esas condiciones materiales es una condición fundamental. La reposición de eso nos permite dejar un excedente, y ese excedente es lo que si quieres llamarle ganancia y todo. Yo nada más quería hacer este preámbulo histórico. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el inversionista de cualquier parte del mundo, en nuestro ya tratamos un solo sistema capitalista, usa dinero suyo, a veces no suyo, sino lo toma prestado para financiar sus procesos. Y esa ganancia que lo obtiene, la divide. Un porcentaje para él y un porcentaje para el que le dio el dinero prestado. ¿Quién paga esos porcentajes de ganancias que a veces son exagerados en las empresas? Pues el consumidor, ¿no? El que compra el producto. Y obviamente esa ganancia que tú como empresario, si financiaste la producción con tu dinero, te queda a ti el 100%. Pero si tú no tuviste esa capacidad de financiar tu proceso de producción, tuviste que recurrir al banquero Gildardo, le tienes que dar de esa parte de la ganancia, la divides con el empresario capitalista, el banquero, pues. Y obviamente esa ganancia, ¿de dónde se deriva? De esa explotación que hace con tu trabajador, de la jornada de trabajo excesiva, de lo poco que le pagas a él, y obviamente ahí repercute todo, pues. Naturalmente que hoy por hoy el empresario actual, vamos a ir cercando esta parte de este tema, hoy ve la ganancia de porcentajes altos y en la cual se apropia de un alto porcentaje de lo que ingresa. Por ejemplo, por cada 100 pesos que en este país ingresa un empresario, 74 pesos se queda él de lo que gana, el 74%, y el 26% lo destina a pago de salario de sus trabajadores en este país. En otras partes del mundo son menores los porcentajes que obtienen los empresarios. En Estados Unidos el 58% y así sucesivamente. Es por eso que el comentario va de que el empresario nuestro quiere recuperar en corto tiempo, un comentario que hace por un investigador, lo que invierte en corto plazo. Entonces vemos nosotros que estas ganancias en diferentes sistemas, en diferentes economías, mejor dicho, del mundo, va un poco distanciada a la idea de cuánto obtienes de beneficio o de máximo beneficio de lo que tú inviertes. Decía Bolívar. Bueno, o sea, creo que habrá que ver el concepto, ¿no? Por ejemplo, un empresario obviamente tendría que invertir y saber que va a haber ganancia. No creo que no invierta y le digan que no va a haber ganancia, ¿no? Búscala. Claro. Y buscará siempre la más alta ganancia. Hacia el interior hay cuestiones que él puede maximizar.
por ejemplo, en este caso hablas de la mano de obra. Dices tú que en México, por decir en México, está mal pagada la mano de obra. Así es. Y que de esa retribución, el 74% solamente se le Se queda el empresario. De esa ganancia, por ejemplo, en España, se queda el empresario con el 53%, el resto se lo dan sus trabajadores. En Estados Unidos, el 58%. En Inglaterra, que es el 60%. Y así se va buscando en Japón también como el 50%. Y si vas buscando en todas las economías, esas economías distribuyen los ingresos que obtienen, sus ganancias que obtienen con el trabajador. Y aquí solo el salario muy bajo, el 100%. No es que el empresario se quede con el 50% y el resto se lo da al trabajador. No, yo creo que maneja el empresario. Sí, pero no es que se repartan la no? ganancia. La ganancia entre de lo que ingresa, de esos 100 pesos que ingresa, por decir un número, 74 se queda el empresario y 26 lo destina a pagar salario. Bueno, sí, el empresario se va a quedar con el excedente económico, con la ganancia. A lo que y voy el trabajador, en otras economías buscan cómo quedarse con menos y darle más a su trabajador. No es tanto de quedarse con menos y darle más al trabajador. O redistribuir de alguna manera. No se trata de actos de buena voluntad. No es de actos de buena voluntad. Es la parte de beneficio social. Bueno, pero los empresarios se quedan con su ganancia. Obvio. Por derecho y por muchas situaciones. No hay una ley que digo que al propio trabajador se beneficie con lo que está el trabajador lo que le toca es el valor de su trabajo, de su fuerza de trabajo. Eso es lo pero ¿cómo lo retribuyes con salarios muy bajos? Bueno, esa es otra cosa. Pero es parte de lo que quieres como empresa. Es que tenemos que entender que hay una riqueza que se crea. ¿Y quién te la crea? La fuerza de trabajo. El trabajador, por eso. Debes de mejorar. Esa riqueza que si quieres irte con David Ricardo es el ingreso nacional, está constituido de salarios y ganancias. Sueldos, salarios y ganancias. Del empresario que... Pero es lo mismo. O sea, tú obtienes 100 pesos y te los quieres dar todo. Y por eso el trabajador nuestro dice que hace como que le paga, pero también hace como que trabaja. Y ahí está el bienestar. Hay ciertas relaciones económicas y ciertas normas jurídicas que limitan el acceso de los trabajadores a ese ingreso y lo etiquetan, se llama salarios. Y hay una diversidad de salarios. Eso es lo que recibe el trabajador, salario. Y los empresarios, en otras partes, el salario más alto. Bueno, por muchos argumentos, no. O sea, ¿por qué es el salario? El salario influye en dos factores. Un factor histórico y un factor social, ¿sí? El factor histórico es el desarrollo alcanzado por esa sociedad que implica... Hay otras sociedades que son mejor pagadas y no tan mejor que la mexicana. Es que no podemos comparar el salario de México con el salario de los países desarrollados, porque influyen muchos factores históricos y sociales para que en esos países desarrollados el salario sea más alto que en nuestro país o en ¿Por qué se ha quedado países? Rezagado, Gildardo? El ingreso de los trabajadores en este país se ha rezagado por décadas. No puede ser. Te voy a mientras poner que el proceso inflacionario aquí en este país es alto. ¿Por qué se ha rezagado aquí en nuestro país? Bueno, se ha rezagado sencillamente porque el monto del salario se vincula a tratar de resolver las necesidades más elementales y básicas. Pero si dijéramos que te dan poco salario por el precio de los productos, no debe crecer en la proporción que aquí hay. Ese es otro tema. Pero va amarrado a lo mismo. Hay trabajo en los países desarrollados que no solamente su salario incluye esas necesidades, sino incluye aspectos culturales, aspectos sociales. Un obrero en Estados Unidos puede disfrutar vacaciones en Cancún, que un obrero en México no alcanza ni para comer. Pero esos son los aspectos pero lo que voy yo sociales. Es, tú como empresario, eres el que debes de procurar
cómo mejorar el ingreso de tu trabajador para que no te andes quejando que te roba, para que no te andes quejando que hace como que trabaja, porque el trabajador tiene que vivir de algo. El proceso inflacionario que afecta los ingresos del trabajador, obviamente no se compara con lo que tiene el empresario. Sí, no. Entonces yo creo que por ahí va el asunto de años con ese pedacito. No estoy defendiendo a los empresarios, ¿sí? Pero el empresario en lo individual no hace eso. O sea, definitivamente el empresario, para entender esto, es una clase. Ay, hermano, yo creo que vamos a tener que dedicar otro programa a este tema, ¿no? Porque vamos a cortarlo ahorita en este momento. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y aquí estamos tercos con este tema de la ganancia y el salario del trabajador. Bueno, claro, vamos a hablar de estos temas, hermano, porque esto, cerremos el tema rapidito. No se enojen. No se enojen. Es que yo siento que este tema es un tema interesante, manipulado por diferentes corrientes teóricas. Algunas son apologéticas que en lugar de tratar de explicar bien cada uno de estos conceptos, lo enredan, ¿no? Sí, y es sencillo, los salarios y las ganancias, no, para entenderlas hay que enfocarlas socialmente. Los salarios representan los intereses de una clase que trabaja, la clase trabajadora, la clase produce, la que produce. Te hace millonario. Y las ganancias se reflejan los intereses de otra clase, la que se lleva todo el excedente económico. Repártelo bien. Sí, pero el repartirlo bien no pagándole bien. No. Pero no es una decisión de pagar bien. Es tu decisión pagarle bien o mal a tu trabajador. Los empresarios personifican al capital, por algo son capitalistas y por algo ellos invierten si hay ganancia. Y entre más ganancias obtengan, mejor invierten. Si ellos ven que no hay ganancia, les va a valer el salario, el sueldo de los trabajadores, menos se van a preocupar por incrementárselo, ¿sí? Entonces, págale bien a los trabajadores, es una regla social y digo yo. No, todo empieza por el concepto de ganancia, ¿no? Y si ganancia la referimos como un beneficio en una transacción económica, ¿quién gana? ¿No? Por ejemplo, tú adquiriste ese equipo, tú tienes un beneficio, pero la empresa tiene otro beneficio. Pero ¿cuál es el aspecto? En una relación, en este caso, en una relación social en la que se tiene, bueno, esa es la que mueve pues la economía. Eso. Pero ¿cómo se explica el origen de la ganancia? Yo creo que este es un tema interesante que el público ya lo que dijimos hace un ratito. A ver, bueno, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica el origen? A ver, una buena clase, lo disertó hace un ratito. ¿Cómo se explica? Sí, yo lo escuché. La clase este hombre porque ¿Cómo se explica el origen de la ganancia? Porque invierto, tengo derecho a ganar, porque compro. O sea, esa es la forma más... En nuestro sistema, el que invierte dinero va a buscar rentar por ese dinero. Sí, bueno, es tan complejo esto que no nada más es porque voy a comprar barato y vender caro, no. Claro. Tiene muchas implicaciones que decíamos costos, ¿no? O sea, hay una relación tan... ¿Y el porcentaje que tú quieres ganar? No, tampoco el porcentaje. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nadie te lo va a decir, vamos. El aspecto de la ganancia es un problema teórico y no es de ahorita, es de los clásicos, de la escuela clásica. Por eso, pero en la ganancia no vas a decir cuánto quieres ganar tú, hermano. ¿Cómo explicaba Adam Smith o Ricardo? ¿Cómo justificaron? Actual. Es que lo siguen usando. Vamos a usar ahorita los términos, ¿qué es lo que quiero ganar? Costos y demás, y mi porcentaje. Sí, pero los mismos clásicos plantean de que el único factor productivo que crea riqueza es el trabajo. Pero cuando desarrollan su teoría de la distribución, pues la ganancia y la renta, ¿cómo explicarlo? Si el único que crea la riqueza es el trabajo, ¿por qué cuando se reparte el pastel es al que menos le toca? Claro. ¿Sí?
¿cómo explicamos el origen de la viejo ganancia? Marx lo dijo ¿Y sabe bien. cómo lo explicaron? El viejo Marx lo explicó Los dueños bien. de dinero, ¿sí? Los que tienen, el dinero es para consumirlo, para gastarlo, para darse placer. Pero si tú tienes dinero y lo inviertes, vas a tener una abstinencia, vas a sufrir a ese disfrute. Y esa abstinencia y ese dolor que te provoca no consumir tu dinero e invertirlo en un negocio, te da derecho a que te lleves una parte del excedente. Y dale bien una buena parte al trabajador que te da. Y a partir de ahí sacaron ese rollo y han venido brincando con una diversidad. Lo que ellos creen que no es la fuerza de trabajo la que le genera, sino que es su maquinaria, es la que genera pues esa parte. Claro, no contempla al ser humano. Que esa parte, sí, pero también es cierto, esto viene como una lucha social. Le decía al maestro José Juan que, por ejemplo, el Estado dice, para que puedas invertir, tienes que pagar 5% de Infonavit, y eso lo paga el empresario. Y hay cosas ahí que para la seguridad social, una parte del trabajador y una parte... Sí, si la comparamos con otras economías más desarrolladas, es otra la condición, ¿no? Quien no lo paga el empresario, lo paga el excedente económico con que se queda el empresario. No solamente paga eso, paga impuestos, hace una diversidad de gastos, pero no es que lo aporte el empresario. El proceso productivo genera ese excedente económico que por la posición social de controlar el capital, ser los dueños del capital, les permite de quedarse con ese excedente económico. Eso es todo. Por eso, pero hay una obligación, o sea, por dar empleo, el empresario, o sea, hablando en este término, tiene que dar un porcentaje. Para darle seguridad social me corresponde como empresario una parte y al obrero otra parte. Eso está condicionado, ¿no? Sí. Y si lo ves en otras economías desarrolladas, es otro el sistema, ¿no? Es decir, ahí estás desempleado, el Estado te ayuda. Te da dinero. Sí. Acá el Estado, estás desempleado, nada. Por eso, te quita todo. Pero lo que tiene el Estado es, el Estado se queda con parte del excedente económico y tiene la responsabilidad de redistribuirlo para que de alguna manera amortiguar que esos malos empresarios que no quieren aumentar el sueldo a tu trabajador, eso es todo. Que no quieren pagar bien. Págale bien a tu trabajador. Fíjate que hay un tema que también no quiero que se vaya y no lo toquemos, la cuestión de los productos, ¿no? Hay productos, por ejemplo, que son sustitutos y saben muy bien en qué consisten. Pero actualmente veo yo en las noticias un problema que hay acerca de la falsificación de productos. Y normalmente productos que falsifican, como son ropa, calzado, cosa cosmética, productos de higiene, relojes, joyas, deporte, cigarros, vino, alcoholes, cinturones, una serie de cosas que hay terribles falsificadas en el mundo. Alimentos, leí medicamentos de la marca que conocemos muy común, jamones que hacen los españoles de ese serrano, que el falsificado con otras carnes raras ahí que presentan. Y bueno, en fin, hoy por hoy en el mundo se falsifica todo. Y entonces se quejaban los españoles de la falsificación de cosas. Y yo me atreví a tocar ese tema y se lo pongo aquí en la mesa para diferenciar lo que es falsificación y sustituto, que es un bien sustituto y qué cosa es un bien falsificado. Obviamente tienen sus connotaciones. Y nada más los españoles, aquí en México no hay. También se falsifican muchas cosas. En el caso de atención que quejaban por el jamón que ellos, que se supone que ellos son lo que es el jamón serrano. Y se quejaban de que venían de otra parte de Europa del Norte, y le presentaban como jamón serrano español a ese asunto, y era carne hasta podrida, que la salaban y no sé cómo. Entonces, carne decían de qué cosa. Entonces, normalmente decían ellos que aquí en México, fíjate, un señor Lomelito dice que en México hay pérdidas de más de 50,000 millones de dólares al año. Se quejan 597 empresas
se han encontrado, mejor dicho, productos en Europa muy malos en esta cuestión. Se enferman 6 millones de personas al año y se mueren por esas cosas. Créanme, usted aquí dice este dato, 420,000 personas mueren al año consumiendo estos productos falsificados. Es una bronca que hay a nivel mundial. Y obviamente decían que estos productos falsificados se elaboran imitando marcas, que estos cigarros que compran muchos, lo bueno que ustedes no fuman, lo rellenan con basura. Yo me enteré por ahí que los chinos le compran a Estados Unidos basura y se la llevan para allá. Y así está. El arroz se produce chino. Entonces, aquí hay una marca que produce arroz de plástico. Yo te vi que presentaron una bendita, esa como lechuga de plástico. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que el problema de falsificación en el mundo es altísimo. Entonces, afecta al mundo la falsificación y ya encontraron los gobiernos de dónde provienen estos productos falsificados. Comentamos, Gilberto. Sí, yo creo que es un fenómeno que en una economía de mercado donde hay muchas facilidades para obtener ganancias, sí, y falta mucha regulación, muchos controles. Y que se dan empresarios formales, sino escondidas. A mí no me preocuparía que falsificaran ropa, zapatos. Es preocupante que los medicamentos que se falsifican. Y los alimentos. Y alimentos, sí, todo eso que de alguna manera afecta la salud. Afecta totalmente. El dato que te dije ahorita, 6 millones y se mueren 450,000. Pero esto es un fenómeno tremendo, y te quedaste corto con ese dato que diste. La industria de la falsificación tiene ramos. Si tú vas, por ejemplo, una bolsa de marca, te dicen, ¿quiere usted una copia, una imitación? O la otra es una, ¿cómo se llama? Una réplica. Clonación. Sí. Una imitación. No. Réplica. La réplica es lo más caro porque es el trabajo casi fino para parecerse. Si es una copia, pues ya una imitación. Mira, una clonación, casi es parecido a eso. Parecido. Necesita ser muy especialista para distinguirlo. Entonces, muchas cosas que se venden, inclusive que se venden en tiendas, en comercios establecidos, meten réplicas, que necesitas tú ser muy canijo para desubicarlo. Un fenómeno que está haciendo daño tremendamente, sobre todo a los jóvenes. Ya nosotros ya pasamos esa etapa en los centros de diversión. ¿Cómo le llaman actualmente? Los antros. Esas noches de barra libre son terribles, porque los licores que se manejan son adulterados. Al día siguiente se están muriendo. Algunos hasta les ha dado... Le ha hecho daño a todo ello, fíjate. Sigo platicando al regreso. Regresamos. Continuamos. Ya regresamos y seguimos platicando estos temas de la falsificación de productos, que realmente es un problema a nivel mundial y no estamos ajenos nosotros de este problema mundial. Fíjate que revisaba yo la adulteración de alimentos que hay, azúcar contaminada con fertilizantes, aceitunas pintadas de Italia, imagínate, bebidas alcohólicas que no son, y para darte carne de pollo, los intestinos de los pollos los conservan en formol. Y te empiezo a mencionar chocolates y empiezo a decir un montón de falsificación. Dicen en una estafa gastronómica mundial que hay en los alimentos, que es lo más grave, pues decíamos nosotros. ¿Y de dónde vienen?
La ruta ya la encontraron. Punto 1, proceden de China, de Todo, Hong Kong. pobre China, todo le echan la culpa a China. Hong Kong, Turquía, Singapur, India, Tailandia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Egipto. Y la, Menos y la fuente que publica esto es Estados Unidos. No, es europea. También Pero señalan ellos, triangularon con también Estados señalan Unidos. ellos que también de Europa del Este le llegan cosas. Sí, pero son los manos. Y fíjate que el dato hay, y el dato que yo encontré, es que dicen que si hay esos lugares en China, porque la cosa esplendorosa de China no es toda China. Hay lugares muy apartados que se dedican a esto. Hay pobreza también en China, en los 1.500 millones de chinos que viven allá. Entonces, de todo ese esplendor chino que hay, no se benefician todos, quizás la mitad. Entonces, obviamente, hacen eso. Pero es que los chinos están en todo el mundo. Claro, hacen eso. Entonces, ellos mencionan esos que están distribuidos en todo el mundo no entran en la contabilidad ellos vienen a trabajar aquí, a donde van, y llevan su gastronomía china y viven de la comida, de lo que saben hacer ellos. No hacen esas cosas. Pero la ruta viene por allá, lo que están ahí establecidos. Así es, pero además hay que reconocerle a China muchas cosas. Yo lo único negativo que he escuchado de China, su fuente es Estados Unidos. Pero no tenemos que irnos por esa No nada más China, incluye todos esos países. Toda una diversidad. Yo me acuerdo, iba al cine y los malos siempre o eran chinos o eran rusos. Los buenos eran norteamericanos. Era la CIA, eso eran los buenos, los que salvaban el mundo. Bueno, mira, yo creo que este problema de las falsificaciones es parte de este sistema, ¿sí? Claro. Es algo inherente a este sistema, porque están todas las condiciones para realizarse. Claro. Esto tiene todo un planteamiento teórico de explicación. Todo el mundo quiere consumir. Pero lo que te voy yo también a favor de China. El gobierno chino inclusive ha legislado y ha atacado a esas empresas escondidas, no son empresas, aquellas personas escondidas que hacen esto. Y decía en la nota que yo leí que inclusive que ahí es la pena de muerte, y no te van a contemplar con por qué lo hiciste. Le ha dado cuello a muchas personas. Necesitamos hacer un programa sobre China. Sí, y el gobierno chino está preocupado en la parte formal del gobierno chino, el gobierno en la parte que da la cara al mundo. La parte formal está preocupado y aislado y ya metió a la cárcel y ya ha hecho muchas cosas, pero no puede acabar con todo. Entonces, inclusive hay cosas que se manejan bien ahí. Pues entonces, yo creo que por ahí está el asunto, es gente escondida, ni siquiera empresa, pues. Pero regresemos a lo de... A lo mejor sí funciona, porque en un tiempo, acuérdate que era la falsificación de los automóviles, ¿no? Claro. Réplica. Hagamos un programa de China. No tanto falsificación, sino que son productos que ellos fabrican automóviles, pero a la usanza de ellos. Regresemos al tema que son las falsificaciones. Pero también comentó mi amigo aquí su punto de vista. Mire, este proceso que se está dando forma parte del consumismo de esta sociedad. El consumismo lleva a todo mundo a querer traer o a querer consumir lo que está de moda, lo que es de marca. Y como no alcanzan a producir todo lo que la demanda, pues salen los falsificadores. Yo diría al revés, como no alcanza para comprar las prendas de marca, ¿sí? Entonces salen los falsificadores. Si hay una prenda que vale 1,000 pesos, te la consiguen en 100. Y entonces, pero ahí trae, aunque la cabecita y los ojitos sean más grandotes o chuecos, pero trae el señalamiento de la marca. Claro. Entonces, hay una tendencia por el consumismo de traer todos, aunque sea del Seibo, pero lo traes, ¿no? Fíjate, de los chinos, por ejemplo, la imagen religiosa, las que hacen en Oaxaca, la compactaron. Acá le ponen un poquito y ya. Así es. O sea, eso se llama creatividad. Es que, como decía Gilardo hace un rato, es que han impulsado el consumo de los medios de comunicación en los jóvenes. Ponte eso de marca, compra de marca, cosas así. Entonces,
dos cosas, o no alcanza la producción de marca a cubrir el mercado, o la otra, que los precios son exagerados y optan por los sustitutos o por los falsificados. Pues, yo siento que son las dos cosas, porque ves un momento dado el lanzamiento de algo y al ratito el lanzamiento de la copia. Las colas que hacen para comprarse un bendito celular, ¿no? Las cosas así medio raras que hay en el consumismo que ha desatado en el mundo y naturalmente que encontraron un nicho de mercado los falsificadores y lo siguen haciendo. Lo que sucede es que hay un grupo de personas que están esperando quién fabrica eso, cómo lo fabrica y lo compran. Obviamente el gran conflicto es los problemas alimenticios que hay de alimentos que son adulterados y medicamentos. Una firma muy conocida se han falsificado mucho, hasta las benditas aspirinas que tú tomas, enemigo. Me preocupa que mencionaste la palabra sustitutos. Los sustitutos no son falsificaciones. Lo sé. O sea, y eso hay que dejarle claro, ¿no? ¿Sí? Señalar que un sustituto, cuando uno pierde la capacidad de comprar algo por un incremento de precios, bueno, busca uno otro producto que, aunque no le resuelva al 100% las necesidades de consumo, pues que funcione, ¿no? Pero está legalmente, lo puedes encontrar en un lugar de origen que por eso se llama un sustituto. Voy a sustituirlo porque no me alcanza el otro, sale más barato. Pero ahí es legal, lo conocemos, tú lo puedes encontrar en teoría económica. Pero el falsificador no, hombre. Pero el falsificador no, porque está haciendo lo mismo, pues, como una copia. Pero no tiene esa característica. Entonces, lo que a mí me puso a pensar esto cuando revisé el tema es, uno, alimentos. Todo lo que es consumo alimenticio. Lo otro es medicamentos. Esas firmas de las aspirinas falsificadas. El otro es de lo que usan que para bajar de peso, que anuncian en la televisión, todos esos productos que los productos milagrosos. Los milagrosos, también terribles. Entonces vemos nosotros que por esa ruta donde está la cuestión de la salud, la cuestión del alimento, ha sido totalmente falsificada. Y yo creo que ese es el problema que hay a nivel mundial. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado en lo que compramos con esas cosas que ni de dónde, ni nombre, ni no sé dónde vienen. ¿Decías, Hilardo? Sí, de por sí, los productos que consumimos, que nos alimentamos, con el desarrollo de la química, con los conservadores, tienen riesgo para la salud. Los productos que están falsificando esos productos de patente, pues imagínense ustedes la dimensión para el daño que puede generarse. Es preocupante por varias razones. El daño que hacen al consumidor, claro. Los creadores, el derecho de autor y de patente, pues de alguna manera quedan por el suelo, o sea, por el suelo, porque fácilmente desanima pues la investigación. Sí. Y lo que tú por años dedicaste tiempo, esfuerzo y dinero, un fulano un ratito te lo echó al suelo, ¿no? Sí. Y esto va a seguir, es parte inherente a la sociedad en que vivimos. Lo que hay que hacer es ser cauteloso. Cuando yo les recomiendo que cuando vean un producto de marca y no tienen para comprarlo, busquen un sustituto. Mejor. No cualquier vino. Sí, un sustituto. No vayan por una copia, no vayan por una falsificación, porque ponen en riesgo su salud. Su salud, claro que sí. Y yo creo que este es el asunto, ¿no? ¿Y por qué nos atrevemos a tocar este tema? Yo creo que es como una especie de denuncia, ¿no? Porque a veces nosotros no alcanzamos a distinguir qué cosa es un sustituto y qué cosa es un producto falsificado. Los sustitutos, muy claro lo dijo Hilar hace un ratito, lo encontramos en un lugar, en los mismos supermercados, en las farmacias, en lugares establecidos. Ahí están. Quizás cuesta menos. ¿Por qué? Porque es una fórmula que ya tiene acceso todos los fabricantes y lo pueden hacer.
Pero lo falsificado, ¿dónde lo encuentras, compadre? ¿En qué lugares? En la calle, ¿no? En un puestecito así medio raro. En lo informal. En lo informal. Ahí encuentras. Porque también le llegan muchísimas cosas al informal. Y esa parte es la que prácticamente afecta a la persona y a la economía local. Sí, sí, para que quede claro ya, ¿no? Si uno está acostumbrado a tomarse un whisky, Ajá. hay diversas marcas de whisky y diversos precios. Hay de 18 años, de 12 y hasta de 20 y tantos años. Supongamos que están acostumbrados a tomarse una de 18 y de pronto pues no alcanza para comprar la de 18, cómprese una de 12 que le va a salir más barata. No compre una de 18 que le ofrezca una botella de 18 más barata a lo que vale la mercancía. Porque esa es la falsificada y eso es lo que ya le va a se nos hacer acabó el daño. programa, amigo. Bolívar. Se quedaste con la ¿Algún comentario final? Pues no terminamos bien el tema, pero sí, efectivamente, ese es distinguir entre lo que va a ser falsificación de un producto y la otra, la sustitución. Gildardo. No, pues este es un tema que lamentablemente va a continuar y cuídense en base a los comentarios que hicimos. Muy bien. Bueno, este es un programa, ya nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Y gracias, maestro Carlos, que está en el máster, maestra Claudia, Gustavo, también Gustavo, Oscar y todos los que hacen posible este programa Aprendamos Economía. Hasta pronto.